Egun on guztioi. Buenos días a todos. Ongi etorri denok Ermuara. Todos a Ermua, bienvenidos a la apertura de la exposición El terror a portada, 60 años de terrorismo en España a través de la prensa. La exposición es un destilado del acta notarial que son las noticias de miles de delitos perpetrados por distintas organizaciones terroristas contra ciudadanos españoles, con ETA a la cabeza de todas ellas. ETA cometió el 92% de los atentados mortales de ciudadanos de nuestro país. Se caracterizó por un fanatismo persistente. En la muestra, que hoy se inaugura aquí en Ermua, podrán ver titulares de noticias, crónicas, entrevistas y fotografías sobre la lacra del terrorismo en nuestro país durante décadas. La muestra está diseñada desde la perspectiva de las víctimas. 1.400 víctimas provocadas por terrorismos de distinto cuño. Aproximadamente 1.400 nombres, entre ellos los de 2 ciudadanos de esta villa. Sotero Mazo Figueras, víctima mortal de ETA en 1980, y Miguel Ángel Blanco Garrido, el joven concejal del Partido Popular, cuyo nombre quedó indisolublemente unido a esta villa de Ermua. Como todos saben, lo asesinaron en 1997. A continuación, el alcalde Juan Carlos Abascal Candás va a tomar la palabra para abrir esta presentación. Orain, Ermuako alkatea mintzatuko zaigu. Muy buenos días, Egun on Danori. Lo primero, agradeceros muy sinceramente y de corazón vuestra presencia a este acto que, como bien se ha comentado, es la inauguración de una exposición, El terror a portada, 60 años del terrorismo en España a través de la prensa. Y quiero también agradecer muy especialmente a Tomás Caballero, presidente de Víctimas del Terrorismo, a Florencio Domínguez, presidente de la Fundación Centro Memorial Víctimas del Terrorismo, con el que además quiero agradecerle especialmente el que nos ha ayudado también a organizar buena parte de los actos que estamos llevando a cabo, a Marimar Blanco, presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, a Enrique Ibarra, presidente del Grupo El Correo, como no, a Denis Itxaso, delegado del Gobierno en el País Vasco, que también nos está echando pues, un cable muy importante en todos estos actos, al Ministerio de Interior y al Gobierno vasco. Creo que es importante agradeceros, como he dicho, a todas las autoridades, a todos los que estéis aquí presentes, y desde luego tengo que deciros que esta exposición se marca en el conjunto de actos que con la mejor de las sensibilidades y con nuestra mejor de las intenciones hemos organizado con motivo del recuerdo de nuestra primera víctima de ETA, Sotero Mazo, asesinado por ETA en el año 1980, y del 25º aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Yo creo que estos actos merecen mucho la pena porque vivimos un contexto absolutamente complicado, una geopolítica compleja y complicada, con un auge de los fascismos y de los populismos, donde en estos mismos instantes pues la democracia y todos esos valores que representan el respeto a la pluralidad, pues desgraciadamente creo que honestamente tenemos que hacer un esfuerzo importante, todos los demócratas, por intentar fortalecerlos. Yo tengo que decir que en todo lo referente al tema del terrorismo lo viví también en primera persona, bueno, en la medida en que la familia de Sotero Mazo y mi familia han sido y son familias íntimas. Recuerdo perfectísimamente mi difunto padre, que jugaba cartas con buena parte de todos ellos. Yo he jugado a pala con uno de sus hermanos. Su cuñado me enseñó a jugar a los bolos. En realidad, la relación que hemos tenido con ellos ha sido siempre maravillosa y estupenda, y desde luego yo desde niño, mis padres me inculcaron unos valores basados precisamente en eso, en el respeto a la pluralidad, y que no podíamos entender lo que estábamos viviendo del terrorismo. Además, vivimos desgraciadamente con esa familia no solamente lo que supuso la pérdida de un ser querido, una familia que sufrió estigmatización probablemente con aquellas frases vergonzosas de algo habrá hecho, de seguramente será un confidente, seguramente más de una vecino y una vecina le habrá retirado el saludo, seguramente más de un vecino y una vecina les habrán torcido el gesto, en muchos de los casos por miedo, y de una familia que sufrió también el olvido también de las instituciones.
nosotros en la creencia de que podía ser una víctima quizás de Eibar cuando llegaron los papeles y venía que era una víctima de Ermua. Desde luego nos sentimos muy orgullosos, Carlos y yo desde el primer momento nos juntamos con la familia para hacerle un reconocimiento muy merecido a esta familia y desde luego tengo muy claro que no habrá suficientes reconocimientos de aquí en adelante para resarcir buena parte del dolor y del daño que esta familia ha tenido que sufrir. También conocí a Miguel Ángel. Yo era uno de los que organizaban las fiestas del barrio, del barrio San Lorenzo, que ese fin de semana se hubieran producido y no eran pocas las veces que Miguel Ángel bajaba los domingos con sus amigos, con el grupo musical, a amenizar nuestras verbenas, a bailar pues aquellos pasodobles y bueno, nuestros primeros años de ligoteo y ahí estábamos disfrutando y desde luego además tengo que decir que casualmente 2 días antes pues yo realmente recibí una noticia muy esperanzadora. Vivíamos un contexto de un municipio que tenía una altísima tasa de desempleo, vivíamos 2 décadas de altísima tasa de desempleo, donde nuestros hermanos mayores tuvieron que irse de Ermua a buscar el empleo en otros lugares. Y recuerdo cuando un muy buen común amigo me dijo, pues mira, Miguel Ángel ha conseguido un trabajo de lo suyo. Yo estaba estudiando también quinto de Económicas y Empresariales y no dejaba de ser pues una noticia esperanzadora. Recuerdo esa anécdota apenas 2 días antes. Un conjunto de actividades, como les decía anteriormente, que hemos organizado con la mejor de las sensibilidades, no solo para recordar a Sotero y a Miguel Ángel, sino para recordar y reconocer a todas las víctimas del terrorismo, a nuestros vecinos y vecinas que fueron protagonistas activos y a todos los agentes sociales, políticos, judiciales que lucharon por la libertad y por la derrota de ETA. Y quiero también en este acto poner muy en valor a los medios de comunicación, a los profesionales, a los que estáis detrás de las cámaras, a los que tenéis que escribir todos y cada uno de los días, a los directivos. Quiero poneros muy en valor porque cuando la libertad está en peligro, vosotros estáis ahí, como profesionales y ciudadanos activos y comprometidos para contar lo que sucede, para contar lo que desgraciadamente hemos vivido, arriesgando vuestras vidas, pero contribuyendo con el resto de los agentes a construir la democracia. Os quiero lanzar además un mensaje de ánimo. Conozco bastante vuestra profesión. Mi hermano lleva más de 35 años en la prensa escrita y conozco realmente pues, la dificultad que estáis viviendo en una sociedad con fake news, con bulos que generan desconfianza y desconcierto, que es precisamente el alimento del que se nutren los populismos. Os necesitamos más que nunca. Necesitamos información veraz y contrastada que aporte luz en este mundo de incertidumbres y miedos, pero también de esperanza y grandes oportunidades. Quiero, por supuesto, acordarme y reconocer la valentía de los vecinos y vecinas de Ermua, de los que me siento muy orgulloso cuando hace 25 años acudieron a la llamada de esta institución para luchar juntos por la libertad. Mantuvimos en Ermua una actitud de lucha y movilización frente al silencio y a la parálisis, porque no estábamos dispuestos a ver desde la indiferencia cómo se asesinaba a una persona que además simbolizaba la democracia. Las movilizaciones frente al terrorismo de ETA crecieron exponencialmente, lo que supuso, en nuestra opinión, un punto de inflexión en la lucha contra el terrorismo de ETA. Se rompió la lógica de generar miedo y parálisis a través de la violencia. Fue el inicio de la esperanza de que podíamos derrotar a ETA. Hoy toca construir el futuro, desde luego con esperanza, pero desde luego desde el respeto a la pluralidad y desde luego sin olvidar lo que ha pasado, que ha dejado en nosotros una huella imborrable, que es precisamente la imagen que ilustra nuestras jornadas, y que además tenemos la responsabilidad de transmitir este legado y esta memoria precisamente de lo que sucedió a nuestras generaciones venideras, precisamente para que no vuelva a suceder. Porque la paz, la libertad y la democracia se construye todos los días y solo se puede hacer desde el respeto y la pluralidad. Por último, animar a todos los ciudadanos y ciudadanas a que se acerquen a la exposición, desde luego, donde viene negro sobre blanco lo que desgraciadamente hemos vivido, que ha dejado en nosotros una huella imborrable, porque realmente tenemos que acordarnos de esa memoria precisamente para poder construir un futuro con esperanza, pero siempre desde el respeto a la pluralidad. Eskerrik asko, muchísimas gracias. Eskerrik asko, alkate jauna. Esta exposición no solo sirve a la memoria de nuestra historia reciente, sirve sobre todo
al aprendizaje ciudadano contra la intolerancia. Imágenes, palabras, testimonios que representan un grito contra el abuso del terror y su afán de dominación. Todo eso se refleja en distintos soportes en la muestra, cuya comisaria, la comisaria de la exposición, es María Jiménez Ramos. María Jiménez idazlea eta unibertsitateko irakaslea da. Ikertzailea. Es investigadora, escritora, doctora en comunicación y docente en la Universidad de Navarra. Gran conocedora de la problemática de las víctimas del terrorismo, sobre cuya condición trabaja incansablemente. Su último libro es Ana María Vidal Abarca, El coraje frente al terror. Como saben todos, Ana María Vidal Abarca fue una de las 3 mujeres que fundaron la Asociación de Víctimas del Terrorismo muy a principios de la década de los 80. Aurrera, María Jiménez. Autoridades, víctimas del terrorismo, señoras y señores. Begoña Urroz Ibarrola era una bebé de 20 meses cuando una bomba del Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación acabó con su vida en la estación de Amara, en San Sebastián. La noticia de su asesinato ocupó un espacio discreto en la prensa de la época, donde el terrorismo era un fenómeno aún desconocido. Durante décadas apenas se supo nada de su fugaz biografía, que había comenzado en un pequeño pueblo navarro, Beínzalavallen. Tampoco se supo cómo sobrellevó el luto su madre, Jesusa Ibarrola, que cuando regresó a la estación después de comprarle unos zapatos a su niña, se la encontró abrasada. Tampoco hubo noticias de su familia, incluida su hermana, que había nacido después del atentado y a la que, como era costumbre en la época, llamaron también Begoña. Sin embargo, el nombre de aquella niña pasaría a la historia como el de la primera víctima del terrorismo en España. Esta exposición comienza aquel fatídico 27 de junio de 1960 y repasa las 6 décadas de violencia terrorista que ha padecido nuestro país a través de las páginas de las publicaciones del Grupo Vocento, que ha cedido generosamente su archivo. En este aterrizaje en Ermua hemos contado con la ayuda de documentación de Vocento y en concreto de Jesús Oleaga, que ha atendido nuestras peticiones con diligencia y con cariño. Cuando recorran el terror a portada, verán que en buena medida está formada por estructuras de 2 metros de altura. Tiene una explicación. Uno de los objetivos de la muestra es que los visitantes se enfrenten cara a cara a los hechos y a su magnitud. Hacerlo tiene consecuencias. A algunos les agita los recuerdos, otros descubrirán, quizá con asombro, episodios que sucedieron no muy lejos y no hace tanto tiempo, y quizá haya quienes se dirijan a sí mismos la pregunta decisiva, aquella que sobrevuela a toda sociedad que lidia con su memoria reciente. ¿Qué estaba haciendo yo mientras todo esto ocurría? Esta pregunta, en ese lugar, en Ermua, adquiere una dimensión completamente distinta. Cuando recorran esta exposición, se detendrán delante de páginas de prensa que reflejan atentados crueles, matanzas o asesinatos premeditados y por la espalda. Se conmoverán, pero me atrevo a decir que en la mayoría de los casos no recordarán dónde estaban o qué hacían cuando aquello ocurrió. Sin embargo, me atrevo a aventurar que hay un acontecimiento concreto que forma parte de nuestro catálogo compartido de recuerdos, el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. No me cabe duda de que, en este caso, todos y cada uno de ustedes podrían recordar dónde estaban o qué hacían cuando un comando de ETA los raptó y, sobre todo, cuando un comando de ETA acabó con su vida. Hasta Miguel Ángel, las víctimas eran a menudo una estadística, o, como veremos en esta muestra, una fugaz página de prensa. En pocas ocasiones se mostraba una fotografía de la persona asesinada con vida. Quizá ahí resida una de las claves que explican por qué Miguel Ángel cambió la historia. Hasta entonces, a los asesinatos de ETA habíamos llegado tarde. Conocíamos la historia cuando ya se habían perpetrado, cuando ya no podíamos hacer nada por evitarlos. Sin embargo, con Miguel Ángel llegamos antes de que lo mataran. En aquellas 48 horas que duró su calvario, millones de personas en España tuvimos tiempo de familiarizarnos con su rostro, que podía ser el del hijo, el vecino o el hermano de cualquiera. Tuvimos tiempo de conocer algunas pinceladas de su biografía, que había estudiado económicas, que tenía planes de futuro,
que tenía unos padres y una hermana que le gustaba la música, como a tantas otras personas. Tuvimos tiempo, en definitiva, de reconocernos en Miguel Ángel, de advertir que su historia era tan común, guardaba rasgos tan parecidos a nuestras propias biografías, que resultaba inasumible, como aducían sus verdugos, que pudiera representar al enemigo de una causa, cualquiera que fuera. En aquellas 48 horas sentimos que por primera vez no llegábamos tarde a un atentado. Al contrario, pensábamos que llegábamos a tiempo de impedirlo, a tiempo de salvar a Miguel Ángel. Hay una vitrina que muestra algunos de esos intentos de rescate y que forma parte de esta exposición. Contiene cartas, telegramas, carteles y dibujos enviados por personas de toda España. Es solo una pequeña muestra de un archivo que contiene una instantánea precisa de un momento decisivo de nuestra historia reciente. Gracias al Ayuntamiento de Ermua por permitir que nos asomemos a él. Las imágenes de aquellos días que se incluyen en esta exposición están impresas en varios vinilos que rodean la sala y que envuelven toda la muestra. Pertenecen a periódicos de toda España que durante varios días sostuvieron en portada la angustia, la movilización y la desolación de un país entero. Asomarse a esos titulares y a los titulares que esbozan las vidas truncadas de tantas personas, de tantas familias, en definitiva los hitos que recoge esta exposición, implica admitir que los hechos acaban por imponerse, incluso ante los más empeñados en retorcerlos y hasta en ocultarlos, y hasta en crear relatos condescendientes para eludir sus propias responsabilidades. Para acercarnos a lo que inapelablemente ocurrió, esta exposición plantea un itinerario que aspira a que el visitante se identifique lo máximo posible con la víctima. Para ello recorrerá algunos de los estadios que muchas de ellas han experimentado en primera persona. El miedo en forma de persecución, de acoso o de amenazas, el momento del atentado, cuando se materializan los propósitos criminales de quienes decidieron y planearon acabar con la vida de alguien. Hay un espacio dedicado a los ciudadanos, al principio pocos que se atrevieron a romper las cadenas del miedo, y otro espacio dedicado a las fuerzas de seguridad que además nos han cedido objetos que reflejan su labor en la lucha antiterrorista. Desde aquí nuestro agradecimiento. También hay un espacio dedicado a la letra pequeña del terrorismo. Por debajo de los grandes titulares volátiles se encuentran las historias concretas y anónimas de centenares de familias, y es en ellas donde reside buena parte del peso de la historia y de la memoria y de su trascendencia. Porque el relato de los dramas individuales se hace más fácil de imaginar lo inimaginable. En esta muestra, varias vitrinas contienen una parte del álbum familiar de algunas víctimas del terrorismo. Una de ellas está dedicada a Miguel Ángel Blanco, con imágenes que nos ha cedido la fundación que lleva su nombre, a la que agradecemos su colaboración. Otras imágenes pertenecen a víctimas quizá desconocidas para la mayoría. Una de ellas es César Pinilla Sanz. Era jefe de la Policía Municipal de Munguía y antes había vivido varios años en Ermua. Aunque había nacido en un pequeño pueblo de Segovia, en Gómez Serafín, fue enterrado en Huelva, de donde procedía su mujer. La viuda y su única hija abandonaron el País Vasco después del crimen, como tantas otras familias. Más allá de las cifras abstractas, conocer la microhistoria del terrorismo sirve para resquebrajar los tótems del odio. Ocurre cuando se traspasa la barrera de la ignorancia y se tiene un interés verdadero por conocer al otro, porque se deja de odiar cuando se empieza a conocer. Y esta máxima no es solo aplicable a los ejecutores del terror, sino a la sociedad que convivió con los crímenes y ahora convive con su memoria. La misma sociedad de la que forman parte ciudadanos que siguen convencidos de que todos aquellos crímenes estuvieron justificados o que incluso eran necesarios. Solo cuando nos asomemos a los hechos con verdadero interés por conocer a las personas, nos daremos cuenta de que los muertos de los otros o de otras épocas que nos suenan lejanas son también propios, son también nuestros. El periodismo, el otro protagonista de esta exposición, aspira precisamente a eso, a conocer y a narrar las tragedias absolutas ante las que los demás se quedan sin palabras. Es entonces cuando el periodista se hace imprescindible. En la crónica periodística del terrorismo en nuestro país, los periodistas no lo han tenido fácil. Casi desde el principio, los medios de comunicación estuvieron en la diana.
Muy pronto hubo atentados contra la redacción del Correo, la rotativa de Diario de Navarra, directamente contra su director. Muy pronto se asesinó a periodistas y se les persiguió y se les empujó a elegir entre su voz libre o su supervivencia. Sin embargo, los medios de comunicación no se arriesgaron. Al contrario, comprendieron que la equidistancia no era una posición asumible ante el terror diario. Lo expresó Albert Camus, también periodista, cuando recogió el Premio Nobel de Literatura. Como escritor, dijo: «No puedo ponerme al servicio de quienes hacen la historia, sino de quienes la padecen». Los periodistas asumieron esta máxima. Ante la persistencia del terror, hicieron lo que su compromiso profesional les exigía: contarlo. Tampoco hoy el ejercicio de la profesión es sencillo. Las últimas víctimas españolas del terrorismo han sido 2 periodistas, David Beriain y Roberto Fraile, asesinados en Burkina Faso hace un año. Ellos encarnaban el periodismo sublime, el que aspira a comprender al otro hasta las últimas consecuencias, el tipo de periodismo que probablemente los hubiera llevado a entrevistar a sus asesinos antes de que los mataran, el periodismo que persigue hacernos a todos mejores. Esta exposición también aspira, humildemente, a hacernos un poco mejores. Quienes no vivieron o quienes no vivimos muchos de los acontecimientos que aquí se relatan, no estamos exentos de ser interpelados. Ante el catálogo dramático del terror, se nos plantea otra pregunta clave: ¿qué habría hecho yo si hubiera estado en esa situación? Quizá dudemos, pero en realidad que no sepamos cómo nos habríamos comportado no significa que no sepamos cómo habríamos tenido que comportarnos y, sobre todo, cómo tendríamos que hacerlo en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Cuando preparaba esta presentación, me preguntaba qué sería si no hubiera habido prensa frente al terror, frente al terrorismo. Los periódicos nos mantuvieron informados de lo sucedido y además nos sirvieron para decodificar la propaganda en la que venían envueltos los atentados, a través del análisis que nos ofrecían en sus páginas. Hoy día, esas páginas son una fuente importante para investigadores e historiadores desempeñados en la tarea de sacar a la luz qué pasó, qué hicieron a quién, cómo y por qué, y las reacciones que hubo o no hubo ante los hechos. Cedo la palabra al presidente del diario El Correo, Enrique Ibarra. Aurrea Ibarra jauna. Gracias. Egun on guztioi, autoridades, amigos. Tengo el honor de presentar ante ustedes esta exposición, Terrorismo en España a través de la prensa. Como saben, recogen las portadas y las informaciones más significativas sobre el terrorismo que los periódicos del Grupo Vocento han venido publicando a lo largo de más de 50 años. Disculpen ustedes mi afonía. Esta muestra, que ya han visitado Madrid, Vitoria, Valencia, Pamplona, Mérida, Salamanca, Logroño, se inaugura hoy en un tiempo y en un lugar muy especiales. Un tiempo en el que estamos a punto de conmemorar el 25º aniversario del trágico secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Fue un crimen que nos conmovió a todos y que confirmó la barbarie de ETA, que siempre estaba dispuesta a dar un paso más en su crueldad, en su desprecio a la sociedad, a la libertad y a la vida misma. Los años transcurridos desde aquel infame asesinato han puesto de relieve el fracaso del terrorismo, la inutilidad y la injusticia de crímenes como el de Miguel Ángel Blanco. Pese a causar tanto dolor en tantas familias antes y después de aquel execrable crimen, los terroristas son los grandes fracasados de la historia. Su sueño totalitario no se ha cumplido. Pero no solo las fechas son importantes, lo son también las personas que hay detrás de ellas. Y lo son las instituciones democráticas que muchas de esas personas representan, desde todos los colectivos de las víctimas hasta las fuerzas de seguridad del Estado
y las plataformas cívicas que se opusieron al horror. El escenario que acoge la exposición es trascendental. Ermua fue el espacio de la tragedia de que los terroristas perpetraron en julio de 1997. Esta localidad vizcaína se convirtió también en el epicentro de una rebelión cívica, de un grito de libertad y de hartazgo ante la sangre derramada. Lo que sucedió en Ermua se extendió a lo largo y ancho de toda España y se convirtió en un ejemplo de resistencia pacífica. Las víctimas del terrorismo ya habían ofrecido un testimonio de esa capacidad de poner los valores democráticos y humanos por encima de otras emociones. En Ermua se demostró que un pueblo puede ejercer un liderazgo ejemplar ante la barbarie. En este contexto se sitúa el empeño del Correo y el Diario Vasco para contarlo. Me acompañan en este acto Miguel Ángel Santamaría, director del Correo, y David Taberna, director del Diario Vasco. Los dos periódicos hermanos, editados aquí en Euskadi, el territorio en el que los terroristas querían aplicar su tiranía, y al mismo tiempo el paisaje en el que esos medios, durante décadas, han dado voz a las víctimas y han desenmascarado a los totalitarios, aunque con un coste muy alto. Las portadas de esta muestra ponen de manifiesto que nuestros periódicos jamás callaron ante la sinrazón. Muchos habríamos deseado que esa reacción de indignación hubiera tenido lugar años antes y frente a otros secuestros y asesinatos. No fue así, pero más valió tarde que nunca. En una sociedad que todavía tiene cicatrices y heridas, algunas sin cerrar, la tarea que queda por delante es grande. Se trata de seguir llevando a cabo una pedagogía democrática para que el camino de superación del terrorismo sea un proceso moral y moralizador, que cierre la puerta a cualquier justificación o blanqueamiento de esa negra etapa que nos quiera arrastrar a la injusticia del olvido. Memoria, verdad, dignidad y justicia. Hacemos nuestras esas palabras y los valores que reclaman. La importancia que tuvo y tiene Ermua nos obliga a confiar en el afán de superación de este querido pueblo vasco, que supo por fin reaccionar ante la barbarie. Estoy muy orgulloso de poder presentar esta exposición, que es una realidad gracias a la Fundación Víctimas del Terrorismo. El presidente se encuentra entre nosotros. Fue esa asociación la que nos pidió nuestra colaboración para llevar al público la historia del terrorismo a través de las portadas de nuestros periódicos. Una idea que compartimos al instante, desde el convencimiento de que el periodismo es la historia del día a día, pero también la historia en definitiva. Creo además que esta es una forma de reconocer el trabajo que han realizado las redacciones, pese a quienes querían silenciarlo. Una necesaria y emocionante labor que no ha concluido. Los medios de Vocento siguen comprometidos con la recogida de los testimonios de las víctimas. Creemos que el doloroso pasado que hemos vivido no debe caer en el silencio y que las nuevas generaciones tienen derecho a una información rigurosa de lo que ocurrió. El relato honesto de la realidad de ayer y de hoy no solo es la mejor, sino la única verdadera manera de deslegitimar a quienes recurrieron a la violencia como todo argumento. Muchas gracias, eskerrik asko. Muchas gracias, señor Ibarra. Entzun duzuen bezala, danona ahotan Miguel Ángel Blanco dago, normala dan bezalaxe. Todos lo han oído, todos los intervinientes anteriores mencionan, como no podía ser de otra manera, a Miguel Ángel Blanco.
El mes próximo se cumplirá el 25º aniversario de su ignominioso secuestro y asesinato, como por otro lado ignominiosos fueron todos los crímenes cometidos por ETA y por otras organizaciones terroristas. A continuación voy a ceder la palabra a Marimar Blanco Garrido, a la que todos ustedes conocen y que es la presidenta de la fundación que lleva el nombre de su hermano. Aurrera, Marimar. Muchísimas gracias. La verdad es que es un día un poco difícil para mí el volver a Ermua después de 3 años, si no recuerdo mal, la última vez creo que fue en el 2019, pero bueno, vamos a ello. Querido alcalde de Ermua, querido delegado del Gobierno, querido Carlos Totorica, no puedo dejar de saludarte también. Queridas autoridades, representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, queridas víctimas del terrorismo, medios de comunicación, a quien de verdad os agradezco una vez más que estéis aquí dando voz al testimonio de las víctimas del terrorismo. Como decía, es profundamente emocionante para mí estar hoy aquí, en mi pueblo, en Ermua. Son muchos los recuerdos, buenos y malos. He vivido la mayor parte de mi vida aquí, en Ermua. Sus calles, sus plazas, sus vecinos son parte de mi infancia, adolescencia y juventud. Aquí crecí, jugué, me eduqué, me divertí y disfruté de mi familia, de quizás los mejores años de mi vida, lo puedo decir. Ermua es un conjunto de recuerdos agradables y emociones intensas de un tiempo bonito, familiar, amigable, que siempre me acompañará. Pero Ermua también está relacionado en mi memoria con los momentos más duros de mi pasado, la pérdida de mi hermano Miguel Ángel, quien, por cierto, como sabéis, adoraba este municipio, y Carlos, tú lo sabes bien, y por el que tanto trabajó desde sus responsabilidades, tanto políticas como de vecino. Cerca de aquí, la abominable banda terrorista ETA lo secuestró y no muy lejos lo asesinó. El horror de aquellas 48 horas, que también estuvieron integradas de la solidaridad de mis vecinos y de toda la sociedad española, me acompañará siempre. Como si fuera ayer, a pesar del tiempo transcurrido, revivo aquella cuenta atrás. Recuerdo cada minuto lleno de temor, desasosiego e incertidumbre, pero también de cariño, cercanía, incluso de esperanza, porque tanto mi familia como yo mantuvimos siempre la esperanza en que ETA liberaría a mi hermano o que los policías lo podrían encontrar. Ilusos nosotros, que pensábamos que los secuestradores no podían desoír el clamor de la sociedad, pero lo hicieron, porque lo único que han sabido hacer ha sido matar, herir, secuestrar e intimidar. Buscaban doblegarnos y por un tiempo corto pero inolvidable les doblegamos nosotros a ellos. Les vencimos con la unidad política y social. Como decíamos en aquella época, conseguimos ganar la calle y con ello recuperar nuestra libertad. Vuelvo a Ermua agradecida por todo lo que la sociedad española intentó para salvar la vida de una víctima inocente, como todas las demás. Quiero dar las gracias también una vez más al Gobierno de España y a toda una sociedad que no cedió al chantaje y, por supuesto, también a las instituciones, a los partidos políticos que mantuvieron la unidad, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se dejaron la piel en su búsqueda. Pero me van a permitir que dé las gracias de manera muy especial a todos los vecinos de mi pueblo, de Ermua, que hace 25 años sintieron a Miguel Ángel como un familiar suyo y no nos dejaron solos, como tantas veces había pasado, desgraciadamente, con otras muchas víctimas. Mantuvimos la dignidad por encima del miedo o la apatía. Los asesinos y sus cómplices se autoexcluyeron de un grito sostenido de libertad.
quienes, por cierto, vivían hasta ese momento muy cómodos, utilizando la democracia en su beneficio y ejerciendo el totalitarismo contra los que consideraban sus enemigos. Hoy quiero reivindicar, 25 años después, los valores que defendió mi hermano Miguel Ángel y por los que le asesinaron: respeto, tolerancia, compromiso, defensa del Estado de Derecho, libertad de sentirse vasco y español sin complejos, valentía para enfrentarse a los fanáticos de la identidad, principios éticos y democráticos por los que dio su vida, para que todos los presentes y muchos otros nos encontremos ya sin violencia, disfrutando de un Estado democrático. Han pasado 25 años y, desgraciadamente, continúo teniendo muchas preguntas sin respuesta que me asaltan con especial desasosiego en un día como hoy. Porque ¿cómo es posible que siga habiendo homenajes a terroristas en mi tierra? ¿Cómo es posible que existan jóvenes todavía a día de hoy que justifican y legitiman a ETA? ¿Cómo es posible que EH Bildu, heredero de Herri Batasuna, partido al que hace 25 años fuimos capaces de pedir explicaciones por cómplices políticos de ETA, a los que miles de vascos llamaron asesinos en estas calles y en todas las calles del País Vasco, sean hoy determinantes? Todas estas preguntas demuestran que hemos sido capaces de acabar con la tiranía de la violencia, pero no hemos acabado con el fanatismo de sus ideas, que con un germen de odio avergüenzan la memoria de las víctimas y la justicia que reclamamos. Por ello, 25 años después de aquellos trágicos días, como víctima del terrorismo, quiero pedir a nuestros gobernantes que no se permita que se negocie con el dolor de las víctimas y que no se beneficie a quien injustamente sembró tanto dolor y tanto horror. Nada les debemos, por lo tanto, por dignidad y decencia, defendamos con honor la memoria de las víctimas del terrorismo, evitando con ello su doble victimización. Finalizo ya, dando las gracias al Ayuntamiento de Ermua por la invitación y a los organizadores de esta exposición tan importante para comprender lo que hemos vivido a lo largo de 50 años, a la Fundación de Víctimas del Terrorismo, querido Tomás, y también al Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo y, como no, también al Grupo Vocento. Espero que este acto y esta exposición sirva para que los ciudadanos reflexionemos sobre el compromiso ciudadano por la defensa de valores éticos y democráticos compartidos, la esencia de nuestro marco de libertades. Ojalá que los jóvenes puedan preguntarse quién fue Miguel Ángel Blanco, qué le pasó, cómo reaccionó la sociedad. Que los hombres y mujeres que pasen por aquí recuerden un tiempo en el que mantuvimos la dignidad por encima del miedo y nos ayude a transmitir a los más jóvenes una memoria limpia e inocente, que es la memoria de todas y cada una de las víctimas del terrorismo. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, Marimar. En la gestación de esta exposición, junto a la dirección del Grupo de Comunicación Vocento, han intervenido la Fundación de Víctimas del Terrorismo y la Fundación Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, cuya sede está en el centro de Vitoria-Gasteiz. El centro, como saben, está dirigido por Florencio Domínguez, que tiene a sus espaldas décadas de ininterrumpido trabajo de investigación, análisis y difusión del terrorismo de ETA en las páginas de los periódicos, de la prensa, tanto del País Vasco como de otras regiones de España, y a través de numerosos libros. Florencio Domínguez, zurea da hitza. Egunon, buenos días. Alcalde de Ermua, delegado del Gobierno, autoridades, invitados. Se van a cumplir dentro de unos días 25 años del secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco por parte de ETA. Fue un episodio que todos recordamos, que marcó a quienes de más cerca o más lejos vivimos con angustia lo ocurrido aquellos días. Un episodio que tuvo una honda repercusión social y un gran calado político. Hay que agradecer al Ayuntamiento de Ermua que haya decidido aprovechar la efeméride para organizar una serie de actividades encuadradas en el programa La Huella Imborrable para recordar a Miguel Ángel Blanco,
y al mismo tiempo a Sotero Mazo, el otro vecino de la localidad asesinado por ETA, y a través del recuerdo personalizado de estas dos víctimas, homenajear a todos aquellos que sufrieron de forma directa el ataque de la banda terrorista. En nombre de la Fundación Víctimas del Terrorismo y del Centro Memorial, quiero dar las gracias al Ayuntamiento por invitarnos a traer a Ermua la exposición El terror a portada, 60 años del terrorismo en España. Esta muestra es una oportunidad para hacer realidad lo escrito por Primo Levi. Reflexionar sobre lo que pasó es deber de todos. La conclusión de esa reflexión tiene que llevarnos a la deslegitimación del terrorismo como instrumento de acción política. La violencia de ETA ha cesado gracias a la actuación del Estado, pero todavía no han desaparecido los intentos por justificar lo que hizo este grupo y de homenajear a los terroristas por lo que hicieron. Tenemos la obligación social de combatir estas justificaciones del terrorismo pasado para no dejar puertas abiertas al terrorismo futuro. Se dice que el periodismo es el borrador de la historia, y la exposición que inauguramos esta mañana refleja más que un borrador. Refleja la historia misma del terrorismo que hemos padecido desde hace más de 60 años, una historia contada a través de las páginas del Correo, del Diario Vasco y de otros medios del Grupo Vocento, sin cuya colaboración no habría sido posible la exposición. Quiero agradecer la colaboración incondicional que encontramos desde el primer minuto en el Grupo Vocento. Quiero también reconocer el trabajo realizado por la comisaria de la exposición, María Jiménez, y por el museógrafo Enrique Bonet. Las 6 décadas de terrorismo a que hace referencia el nombre de la muestra se cumplieron en 2020. 60 años del asesinato en San Sebastián de la niña Begoña Urroz, primera víctima reconocida. Después se han ido sumando decenas y centenas de nuevas víctimas, hasta superar los 1.400 asesinatos por el terrorismo y los 5.000 heridos. ETA ha sido la organización terrorista más letal, la que acumula más asesinatos, más heridos, más daños materiales, pero también la que ha tenido un mayor impacto en la vida pública del conjunto de España. Impacto negativo, por supuesto, porque ha amenazado la consolidación de las libertades, ha acosado a una parte significativa de la población, ha chantajeado al conjunto de la sociedad vasca y ha vulnerado derechos fundamentales de manera reiterada. Esta exposición quiere ser un recordatorio de las tragedias que ha provocado la violencia terrorista en nuestra historia reciente. Las dos fundaciones queremos hacer una aportación conjunta al esfuerzo de memoria que se están desarrollando en estos tiempos por toda la sociedad. Abundan, como es conocido, los productos audiovisuales, los libros, los trabajos periodísticos. Ninguno de ellos sobra, todos suman, y a ello queremos añadir esta exposición. Nos gustaría poder llegar de manera especial a los más jóvenes, aquellos que por edad han tenido la suerte de no conocer de cerca los zarpazos del terrorismo. Estos jóvenes que no han tenido vivencias personales directas van a tener la oportunidad de ver en la muestra cómo vivieron las generaciones anteriores el día a día del terrorismo. Y los que formamos parte de esas generaciones tenemos la ocasión de ver con ojos nuevos aquello que ya vivimos hace mucho tiempo con angustia y algunos con dolor. Muchas gracias. Muchas gracias, Florencio. Eta orain, hitzen txanda, azkenengo hitzaren txanda, Gobernu Zentraleko ordezkariari emango diot. Tiene la palabra el delegado del Gobierno, Denis Itxaso. Aurrera. Egunon, Ermuko alkatea Juan Carlos Abascal, el Correoko presidentea Enrique Ibarra, Gobernuaren delegatu ordea Vicente Reyes, Miguel Ángel Blanco Fundazioko presidentea Marimar Blanco, Terrorismoaren biktimen fundazioko presidentea Tomas Caballero, Terrorismoaren biktimen eroimenerako zentroa fundazioko zuzendaria Florencio Domínguez, el Correo eta el Diario Vasco zuzendariak, terrorismoaren biktimen ordezkariak eta gainerako agintariak, egunon beste behin. 1960ko ekainaren 27an, 20 hilabeteko haurtxo bat, Begoña Urroz Ibarrola, hain zuzen ere argazki honetan agertzen den aurra,
Donostian hil zuen Directorio Revolucionario Ibérico de Liberacionaren bomba batek. Espainiako terrorismoaren lehen biktima izan zen. Zerrenda luze horretan geroago jaso ziren, hemen oso ondo esandan bezala, 1.500 gora biktimen artean. La exposición El terror a portada, 60 años de terrorismo en España, recoge noticias de los actos terroristas que los diarios del Grupo Vocento llevaron a sus portadas. Es información en toda su crudeza. Son hitos de la historia de un sinsentido criminal que tiñó de sangre inocente las calles y plazas de nuestro país. Como delegado del Gobierno en el País Vasco, me siento muy honrado de participar en esta inauguración en un lugar tan emblemático como Ermua, con la que comienzan también los actos programados con motivo del 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal de este municipio. Ese asesinato supuso una rebelión cívica, un antes y un después, una sacudida en las conciencias en la respuesta ciudadana a los crímenes de ETA. Herritarren erantzun eredugarri eta demokratiko baten 25 urte, onaino iritsi gara bat. Erabateko eta aho batez esan da. Etaren amaierarako erabakigarria izan zen gizarte erreakzioa. Bihotzezko oroipenetik Miguel Angelentzat, biktima guztientzat, haien familientzat eta hurbilekoentzat, urteurren honek uztailaren 12 hartan demokratikoki askatasunaren, bakearen eta bizikidetzaren alde altxatu zen Espainiako gizartearekiko aitortza eta omenaldia izan behar du. Recupero unas palabras precisamente de Carlos Totorica, que en aquel infausto mes de julio de 1997 era el alcalde de Ermua y catalizador de esa rebelión ciudadana. ETA perdió el pulso. El terrorismo pretende crear miedo y paralizar a la gente, pero la indignación superó al miedo. La gente se sentía segura al estar unida y apoyada institucionalmente. Palabras, si me permites, Carlos, a las que yo añado: quienes ejecutaron fría y calculadamente a Miguel Ángel cometieron una canallada y no tardamos tiempo en comprenderlo. La reacción fue inmediata. Y es que paradójicamente el asesinato de Miguel Ángel Blanco, con toda su dureza, no fue en vano. Derivó en un golpe de gracia contra la propia ETA, hasta el punto de que el espíritu de Ermua es uno de los hitos en la caída de la banda terrorista. A lo largo de esta exposición, entre portada y portada, sufrimos la imagen de un país que se desangraba por el terrorismo. Portadas sin edulcorantes y que nos devuelven, como en un regreso al pasado, a la imagen desoladora del dolor, que nos enseñan la parte más cruda del terrorismo en España, pero también la heroica respuesta ciudadana. La exposición que hoy inauguramos tiene una virtud principal: utilizar la información de los medios de comunicación para recordarnos la verdad. Hay quien puede ver en estas portadas algo como parte de aquel ritual macabro en el que al atentado le seguía la capilla ardiente, las concentraciones, el funeral, las lágrimas de la viuda e hijos, las manifestaciones, el enfrentamiento político en ocasiones. Pero visto con la perspectiva actual y conquistada la paz, las portadas nos recuerdan a quienes se quedaron por el camino y también a quienes sobrevivimos y hoy seguimos aquí para no olvidar y dar testimonio permanente de lo que pasó. También el papel que jugaron los medios de comunicación y en especial el que jugaron El Correo y el Diario Vasco, diana en muchas ocasiones de las fanáticas obsesiones totalitarias de ETA. El testimonio que estas portadas ofrecen es fiel reflejo de cómo la prensa libre se enfrenta a los intentos de algunos por revisar la verdadera historia y por edulcorar y cargar de épica a hechos que nunca debieron producirse. Por eso, esta exposición activa nuestros sentidos y nos invita a mirar, observar y, sobre todo, a reflexionar. Euskal Autonomia Erkidegoko Espainiako Gobernuaren ordezkaria naizen aldetik, Vocento taldeari eskerrak eman nahi dizkiot, zuen ekarpenagatik eta benetako informazioarekiko eta kazetaritzarekiko konpromisoagatik. Hau da, historiaren ispiluan begiratzeko gai izango den gizarte zintzo eta bidezkoago bat eraikitzeko tresna gisa ulertuta. Agradecimiento que hago extensivo a Florencia Domínguez y a su equipo humano del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, a la Fundación de Víctimas del Terrorismo y a la Fundación Miguel Ángel Blanco por su esfuerzo en que la verdad se abra camino
por dolorosa que nos resulte. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Itxaso jauna. Y ahora el alcalde de Ermua, Juan Carlos Abascal Candás, va a proceder a la entrega de unas reproducciones escultóricas de José Ibarrola, tanto a los organismos sin los cuales no sería posible esta exposición, como a Marimar y bueno, vemos que no está aquí al menos la hermana de Sotero Mazo, pero bueno, supongo que se le hará llegar también el recuerdo escultórico. Adelante, alcalde. Sí, he hablado personalmente con Regina, hoy no podía venir, pero por supuesto que a esta familia, desde luego, el reconocimiento, como dije anteriormente, desde luego se lo vamos a hacer llegar. Sí quería, en primer lugar, vamos a hacer una entrega de esta reproducción, de este detalle, con motivo, como decía anteriormente, de los actos que hemos organizado, del recuerdo de la primera víctima de ETA, asesinado en el año 1980, Sotero Mazo, y del 25º aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y antes sí que quería, por lo menos, en todos estos actos que son la huella imborrable, dar un agradecimiento público, en primer lugar, a Agustín Ibarrola. Agustín Ibarrola, que desde luego hace 20 años cedió su creatividad, su conocimiento, su trabajo para hacer el monumento de las víctimas del terrorismo, que, como bien sabéis, están en la Plaza San Pelayo. Y agradecer también expresamente y de mucho corazón a José Ibarrola, que lo que ha hecho ha sido una interpretación de un detalle de lo que vendría a ser ese monumento, que simboliza lo que hemos vivido en el pasado y que simboliza también la esperanza, en forma de personas caídas para siempre, en forma de personas inclinadas que viven amenazadas y en forma también de pájaros que vuelan en libertad. Por tanto, un símbolo de lo que hemos vivido del pasado y un símbolo de esperanza, y que es un detalle que vamos a entregar pues a las personas que vais a participar en estos actos. Y por tanto, me gustaría en primer lugar entregarle a Tomás Caballero, presidente de Víctimas del Terrorismo. Florencio Domínguez, presidente de la Fundación Centro Memorial Víctimas del Terrorismo. Marimar Blanco, presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco. Enrique Ibarra, presidente del Grupo El Correo. Denis Itxaso, delegado del Gobierno del País Vasco. Alcate, pues sin más, autoridades, presidentes de las fundaciones organizadoras de la exposición, directivos del Grupo Vocento, directivos de sus dos principales cabeceras en el País Vasco, comisaria de la exposición, amigos todos, muchas gracias. Eskerrik asko, ona etorri izanagatik, erakusketa garrantzitsu honen zabalerara. Orain, aipatu ditudanen argazki bat egingo da hemen, esaten diate argazkilariek, eta besterik gabe, mila esker, eta ondo izan. Agur.